Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Candidato, Candidata, ¿quién es usted? Hombres y mujeres, candidatos y candidatas, se develan con el periodista Vladimiro Mimisa Cárcamo. Y como ya nos ve, o como nos escucha, estamos ya instalados en el estudio B de Polar Comunicaciones para hacer el programa de todos los días entre lunes y viernes. Candidato, candidata, ¿quién es usted? Y hoy hemos invitado en esta primera parte a un candidato a la Convención Constituyente, Cristian Bordoli Aquebeque. Es presidente regional del Partido Humanista, gestor cultural, es uno de los notables ajedrecistas de esta región de Magallanes. Y ahora intentará llegar a través de su partido, el Partido Humanista, entre los 155 chilenos y chilenas privilegiadas, porque para mí será un privilegio, de que sean depositarias de la confianza para escribir por vez primera entre todos la nueva Constitución. Ante todo, Cristian, muy bienvenido, candidato, candidata, ¿quién es usted? Vamos a hablar un poco, vamos a conocer un poco de tu vida y luego entraremos de lleno al tema político y a la nueva Constitución. Bueno, dar las gracias por estar acá en esta radio donde he estado más de alguna ocasión por tema de deporte, alguna vez por tema político también. Saludar a toda la audiencia y aprovechar de felicitar en este día a la mujer trabajadora que se conmemora en este caso su día a nivel internacional. Creo que es algo muy importante, muy significativo. Hay muchas mujeres que han marcado tanto la historia mundial como la historia chilena. Así que vaya las felicitaciones y en especial a mi madre que seguramente me está escuchando. Doña Norma, sí. Doña Norma Aquebeque. A propósito de la mujer, ¿qué te pareció definitivamente la decisión de acordar la paridad de género en esta convención constituyente? Bueno, el Partido Humanista ha sido un partido que ha llevado en este caso esta consigna hace mucho tiempo. Tuvimos a Laura Rodríguez, que fue una diputada que marcó un hito en la Cámara, la presidenta del partido, Catalina Valenzuela, es feminista, y esperamos que no tan solo sea acá en la Constituyente, sino que para las próximas elecciones, en este caso del mes de noviembre, se aplique lo mismo tanto para diputados como para senadores. Creemos que es lo que debería hacer y que debería haber estado hace mucho tiempo. ¿Cuántos candidatos te acompañan en el Partido Humanista en esta oportunidad? En esta oportunidad voy solo. ¿Y no es una desventaja ir solo? Bueno, ¿verdad? Porque la sumatoria de la lista es muy importante, definitivamente, ¿no? Mira, tiene que ver con varios elementos. El primero, cuando se planteó la posibilidad de tener una lista única, el Partido Humanista fue uno de los primeros partidos a nivel nacional que planteó la necesidad de que fuera una lista única de la oposición. Íbamos nosotros en este caso con dos independientes, que era Nieves Rain y en este caso el abogado Enríquez, pero cuando sucedió el caso de Florcita Motúa, el Partido Comunista y Revolución Democrática se pusieron a que estuviéramos en pacto, y obviamente si no estábamos en pacto no podíamos llevar a los independientes, por lo tanto se cayeron. Y sí, es una desventaja, pero en parte por ellos, para llevar la voz de ellos también, yo decidí seguir en la lista y seguir adelante, y porque creo de que el Partido Humanista, que ha sido un partido que durante el último tiempo se ha desmarcado de los partidos tradicionales, tiene mucho que decir en esta Constitución, y creo que es importante que esté la voz del magallánico con leyes que sean para Magallanes, que tienen que estar en la Constitución. Yo he planteado las leyes de excepción, el tema del gas que tiene que estar constitucionalmente. Por ahí alguno me dijo, no, eso no es un tema constitucional. Y del momento que es una hoja en blanco, hay constituciones que sí tienen leyes de excepción, la Constitución noruega, la suiza. Así que eso puede quedar establecido en la Constitución para que no tengamos que estar esperando cada cierto tiempo qué pasa dependiendo del gobierno de turno, si nos va a prorrogar en este caso las leyes de excepción,
el subsidio al gas se lo va a prorrogar. El gas no es considerado un consumo básico, por lo tanto lo primero que necesitamos es que sea considerado un consumo básico. Tú hablaste recién de la hoja en blanco, y sabemos que no estén en blanco, ¿no? Porque los acuerdos internacionales se tienen que mantener. Se tienen que respetar. ¿No? Claro. Quiero conocer tu mirada respecto a qué artículos de esta Constitución debieran mantenerse. Si es que tú crees que debe alguno mantenerse. O sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que está consignado principalmente en el artículo 1, lo que tiene que ver con la nacionalidad, cómo se accede a la nacionalidad, yo creo que también debe ser considerado, debe mantenerse. Y en general hay varios que deben sufrir cambios, o sea, prácticamente casi todos deben sufrir cambios en el sentido de que no está considerada la igualdad de género, la mujer está mencionada solamente una vez, y aunque hay algunos artículos que uno podría pensar que es poco el cambio que deben sufrir, no hay considerado el tema de la ecología, los derechos civiles están solamente considerados en el artículo 19, la Constitución chilena, mucha gente no sabe, pero en algún minuto estaba organizada por capítulos, ahora quedan por artículos, pero son artículos que están agrupados. Entonces, claro, para delimitar los poderes del Estado, cómo van a funcionar los derechos, en este caso personales, habla de... ¿Más Estado o menos Estado, Cristian? ¿Ah? ¿Más Estado o menos Estado, Cristian, en esta nueva Constitución? Más Estado, pero hay un trabajo muy importante que va a tener que desarrollar el futuro gobierno, que es modernizar al Estado, porque más Estado no significa necesariamente aumentar la cantidad de gente que trabaja en el Estado, sino que hacer que el Estado sea más efectivo en su trabajo. Y eso es un cambio sustancial. Entonces, ahora, el Estado de Chile, bueno, aquí esta Constitución dice que Chile, el Estado será subsidiario. ¿Subsidiario o con derechos sociales garantizados o un Estado solidario? Con derechos sociales garantizados, es importante que se mantenga eso. Aunque hay que aclarar si el tema de un Estado subsidiario ha tenido una mala interpretación. Eso viene de las encíclicas de la Iglesia, Rerum Novarum, Papa Juan Pablo II, que tenía otra visión. Lo que pasa es que como se aplicó en Chile, se aplicó donde el Estado simplemente le entregaba al privado para que hiciera y deshiciera lo que quisiera. El Estado llega donde no puede llegar el privado, ¿no? Eso era en algún minuto, pero no que el Estado de repente dejara de hacer algunas cosas y se la entregara lisa y llanamente al privado. Ya, el tema más claro, el tema de educación. ¿El Estado puede emprender? El Estado debería emprender. Hoy no lo puede. Hoy no, por eso hay que hacer una modificación constitucional. El Estado en este caso debe hacerse cargo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las empresas que tienen que ver con consumos básicos, una lucha que es histórica. A mí me gusta mucho leer y me gusta mucho la historia, pese a que soy profesor de ciencia. Costó mucho que el cobre se nacionalizara y después, ¿qué terminamos haciendo? Hoy día la mitad del cobre está en manos, se ha privatizado. Si el cobre fuera estatal, tendríamos recursos para haber solucionado el problema durante esta pandemia de todas las personas. Hoy día el litio en este caso, Tesla y hay varias empresas que van a ocupar el litio de manera significativa. También se ha privatizado, acaba de ir Chile a una corte internacional por una diferencia en el pago de los derechos para utilizar el litio. ¿Vendrá el hidrógeno verde? ¿Vendrá el hidrógeno verde? El hidrógeno verde. ¿Por qué dudas tú? Me ocasiona algunas dudas, porque, o sea, se llama hidrógeno verde, pero contamina. Yo estoy más por algunos mecanismos que sean un poco menos contaminantes, que no haya emisiones de CO2. Nosotros tenemos acá una cantidad de viento que es 60 kilómetros por hora. Consideremos de que a nivel internacional para las aspas de viento eólicas se habla de 56, el ideal. Estamos dentro de las 5 ciudades con más viento a nivel mundial. Creo que esa podría ser una solución más adecuada al medio ambiente y más ecológica. Ahora viene junto, ¿no?, al medio ambiente el cambio climático, el calentamiento del planeta, que es un hecho indiscutible, la protección de las riquezas naturales que tenemos en la región, en el país en general. ¿Tú crees que Chile
Bueno, estamos ciertos, ¿no? Y compartimos. Chile no está preparado para esos desafíos y aquí hay que realizar una serie de modificaciones o escribir una página destinada a los futuros desafíos. ¿Cómo la visualizas tú? Porque siendo un hombre humanista estás desde hace muchísimo tiempo comprometido con el nuevo y mejor ambiente, la protección del ambiente. Lo que pasa es que sí estaba consignado en la Constitución el cuidado del medio ambiente, aunque era en un solo artículo. El tema, ¿qué sucede con la Constitución? Hay varias cosas que estaban consideradas en la Constitución por las cuales luchamos el 18 de octubre. Pero hay muchas que están en el papel, en teoría. Pero no se cumplen. Ya hay algunos países que tienen un organismo que se llama el Defensor del Pueblo. Pero llegar a crear más entes, burocratizar más el sistema, nosotros lo hemos conversado, yo me he juntado con gente de diversas áreas y, por ejemplo, nosotros tenemos la Contraloría. ¿Qué pasa si a la Contraloría, que es un ente que tenemos, lo hacemos independiente del gobierno y lo dotamos de mayores atribuciones para que pueda enjuiciar al Estado cuando el Estado no esté cumpliendo sus obligaciones? Porque hoy día ellos fiscalizan, pero su fiscalización no pasa más allá. Tiene un tribunal administrativo. Exacto. Pero ¿qué pasa si nosotros le damos más poder? Ahí, eso es importante porque si no, sea cual sea la constitución que tengamos, podemos caer en el peligro de que quede escrito algo que no se cumpla. El tema, por ejemplo, no sé, no más AFP. Estamos todos de acuerdo que no, el sistema no da más, que no sirve. Pero hay que establecer una forma... ¿Debe estar el sistema previsional dentro de los derechos sociales? Sí, indudablemente debe estar. Pero debe estar no tan solo expresado porque podemos caer en la gradualidad. No me sirve que me digan que a 20 años más se va a mejorar la pensión. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿De dónde lo vamos a financiar? Hay estados que lo han hecho claramente y han establecido algunos impuestos que han pasado a un sistema de repartición, donde el Estado coloca una cantidad de recursos y está establecido constitucionalmente de dónde salen esos recursos. Los empleadores otra cantidad de recursos. Y los trabajadores y los trabajadores. Entonces, por ejemplo, en la Constitución suiza se habla de que el impuesto al tabaco, al alcohol y a los casinos podría agregar el impuesto a los combustibles. Y con eso da para financiar en corto plazo. O el cobre, ¿no? Claro, o el cobre. Da para financiar lo que es en este caso el sistema social. Tocaste tú el tema de la Contraloría y yo quiero preguntarte, porque tú dijiste más atribuciones para la Contraloría, ¿la autonomía del Banco Central? ¿Cambiarías algo de lo que hoy ejecuta el Banco Central? Debe mantenerse autónomo. Yo creo que el Banco Central es uno de los entes que debe mantenerse autónomo. Modificaría tal vez el Banco del Estado haciéndolo un banco social. Creo que el Banco del Estado no se diferencia mayormente de lo que es la banca privada. De hecho, por ejemplo, si tú ves ahora los aportes del CERVEL pasan a una cuenta del Banco del Estado que tiene uno de los costos de mantenciones más altos que hay en las cuentas y por lo tanto hace un negocio redondo con lo que es en este caso las elecciones. ¿Y el Tribunal Constitucional debería experimentar modificaciones? ¿Debiera seguir existiendo? No, no debería existir. El Tribunal Constitucional yo creo que se ha transformado en un cuarto poder del Estado y que no ha estado a la altura. Creo que debería ser una sala más de la Corte Suprema, pero sí deberíamos tener un cambio ahí, como llegan en este caso los jueces a pertenecer a la Corte Suprema. Y yo creo que ahí hay que establecer que sea por mérito en este caso y no dependiendo del gobierno de turno. ¿Electo por quién? Porque hoy es Presidenta de la República y Congreso Nacional. El Senado. El Senado, sí. Y ahora, o sea, ¿cuál es tu iniciativa? Que lleguen a las ternas por mérito. ¿Y quién los designa? ¿Los mismos pares? Los mismos pares. Y después se votará en el Senado, pero tienen que llegar, en este caso, designados por los mismos pares, porque no podemos estar dependiendo del gobierno de turno para ver cómo va a votar el tribunal, en este caso constitucional, que podría ser uno de los peligros que hay en este minuto. Lo mismo con la Corte Suprema. ¿Debería ser o permitir la Constitución de que Chile sea un país plurinacional o pluricultural o ambas cosas o ninguna? Ambas cosas. Ambas cosas porque hay que reconocer en este caso a los pueblos indígenas. Creo de que darle en este caso la capacidad de que puedan tener su propia policía
puede ayudar bastante en este caso en el tema de la Araucanía. Que tengan derecho a tener representantes en las cámaras también es importante. Y no tan solo con el pueblo mapuche, sino que nosotros acá mismo tenemos en este caso varios pueblos indígenas. Sí, pues. Ahora hay que establecer cuántos cupos, cómo van. Yo creo que se puede replicar lo que se ha hecho con la Convención Constituyente y creo que es significativo. Si en este caso Rapa Nui se le dan artículos 129 bis, algunas en este caso leyes excepcionales por su condición, ¿por qué no hacerlo con los otros pueblos originarios? La Constitución dice que Chile es un país unitario descentralizado. Cuando yo te hablaba de lo que la teoría y lo que dice el papel, estamos viendo que Chile no es un país descentralizado. Pero tú tiendes a la descentralización que está en esta Constitución o a un Estado federalista, por ejemplo, un Estado federal. Lo ideal sería un Estado federal. ¿Ya? ¿Están dadas las condiciones? Yo creo la República Independiente para mí es una consigna. Yo creo fervientemente en eso. Creo que va a tener que ser progresivo. Ahora creo que el tema del chileno que trata de copiar otro sistema y aplicarlo es donde nos enredamos, porque por ejemplo el sistema DON es un sistema que funciona muy bien en los estados federales, es cosa de ver Argentina, pero no funciona en un estado como el nuestro. Tener dos cámaras también en este caso se aplica mucho en los sistemas federales. ¿Que el Estado federal argentino es digno a imitar? No. Pero, por ejemplo, tenemos varios estados, uno puede estar o no de acuerdo, tenemos Estados Unidos, tenemos varios países que tienen sistemas federales y que funcionan bien. Noruega está organizada de esa manera, el mismo Suiza está organizado de esa manera y funcionan bastante bien. O sea, hay que mirar dentro de lo que podemos, lo que puede ser aplicable en Chile a nuestra idiosincrasia. Yo creo que vamos a seguir con un estado regionalista, pero tenemos que dotar de mayores atribuciones a cada región. Cristian, me ha pillado la hora, pero tengo que hacerte una pregunta que evidentemente no está en la Constitución, pero que sí es muy importante para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Si de ti dependiera, si tú tuvieras cómo pronunciarte en el Congreso Nacional, estas elecciones, porque son 4, sí, alcalde, concejales, gobernador regional e integrantes de la constituyente, de la Convención Constituyente, se deben realizar el 11 de abril. Sin embargo, a raíz de la pandemia, un hecho que ya sabíamos iba a acontecer, bueno, pero ahora se plantea desde el Ejecutivo hacerlo en 2 días y donde hay posiciones diversas en el Congreso Nacional. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué harías tú de estar hoy en el Congreso Nacional? En un día ampliando el número de locales y a lo mejor tener más espacio en el tiempo, más horas de votación, o hacerlo en 2 días, tomando en cuenta el momento en que vivimos. Yo creo que un día por un tema de confianza, porque el CERVEL no está preparado, claramente ha demostrado de que ha llegado tarde con los recursos, ha llegado tarde en muchas cosas, podría ser cuestionada inclusive la elección porque los discursos, o sea, los recursos y varias cosas no han sido entregados en los tiempos. Ojo, que cualquier partido podría cuestionar la elección, porque no se ha cumplido lo que dice la ley con respecto al CERVEL, en este caso que ellos mismos establecen. Pero yo creo que por un asunto de transparencia, un día con más locales de votación, con locales especiales para los adultos mayores, pero por un asunto de transparencia, un día. Creo que hacerlo en 2 días generaría suspicacia, cómo se cuidan, cómo se controlan. Hoy día, en este caso, la ciudadanía en general no tiene confianza en los organismos del Estado. Por lo tanto, sería complejo hacerlo en 2 días. ¿Por qué tendría que votar el habitante de esta región de Magallanes con derecho a voto, mayores de 18 años, por Cristian Bordolia Queveque el próximo 11 de abril para que los represente en la Convención Constitucional? Primero porque soy magallánico, he vivido toda mi vida en Magallanes, porque he trabajado en el aspecto social, he sido dirigente vecinal, he sido dirigente sindical, dirigente deportivo, gestor cultural, soy profesor con 30 años de servicio. Entonces, creo que
soy una persona que tiene en este caso un trabajo de servicio social de toda una vida y simplemente es un asunto de credibilidad. Yo creo que necesitamos que hayan magallánicos y que sean personas en las cuales uno crea. Para eso está la historia de vida de cada persona. Yo tengo una historia de vida. Como dije, pertenezco a un partido político, fui independiente durante 48 años de mi vida y eso la gente lo puede ver. Hoy día en las redes sociales es fácil buscar quién es quién. Y hay mucha gente que me conoce y espero llegar a que me conozca mucha gente de otros ámbitos, porque obviamente en el aspecto deportivo me conocen. Algunos sectores periurbanos me conocen porque fui dirigente vecinal, gestor cultural cuando hicimos el canto a Magallanes con el Grupo Altura. Pero la idea es que más gente sepa quién es Cristian Bordoli y que se interiorice de quién es. Y la historia de vida que uno tiene, si en el fondo esto es un asunto de credibilidad, de quién va a ser capaz de ser un puente con lo que hoy día el ciudadano quiere que esté en la nueva Constitución. O sea, yo pretendo ser un puente humano, un vocero si lo quieren, y llevar lo que diga en este caso la ciudadanía magallánica, y llevar las leyes de excepción, y llevar el tema del gas, y llevar temas regionales para que estén en la Constitución. O sea, indudablemente el no más AFP y varias de las cosas que hemos conversado, todo lo que tiene que ver con el tema social, sí. Pero yo creo que es importante, nosotros como magallánicos necesitamos que hayan cosas que estén en la Constitución que favorezcan a Magallanes. Cristian Bordoli Aquebeque estuvo con nosotros, presidente del Partido Humanista, candidato a la constituyente del próximo mes de abril. Ha sido un gusto, Cristian. Hasta otra oportunidad para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, ¿no? Que en definitiva es la dignidad y la felicidad de chilenas y chilenos que pueblan esta patria y que podamos construir entre todos el mejor de todos los edificios para que todos tengan cabida y nadie se quede a la deriva. Muchísimas gracias, Cristian, y hasta la próxima. Gracias, Vladimir. Gracias, Cristian Bordoli estuvo con nosotros haciendo candidata. ¿Quién es usted? Hablamos de la Convención Constituyente.